Muy buenas noches. No sé si me ven. Si pueden poner el video, yo encantado de saber que me están viendo, pero no sé si En se estos puede. momentos, doctor, no se observa nada en la pantalla. Le ha pedido, aquí dice, no es posible iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. Pero si me escuchan, yo empiezo. Sí, le escuchamos perfectamente. Vamos a ver que Bien, los técnicos acá nos apoyen en esa parte del video. gracias. Fíjense, hemos tenido presentaciones muy orientadas a problemas prácticos. Es posible que esta parezca un poco abstracta. Pero yo parto de algo que me enseñaron cuando era muy joven en mi licenciatura. La profesora de lingüística, Karin Müller, nos enseñó que el lenguaje es la forma material de la conciencia. Y si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de por qué el trabajo científico tiene un componente permanente de lucha contra la ambigüedad en el uso de los términos. Si, por ejemplo, en este encuentro se ha hablado de resiliencia. Ese concepto tiene dos significados, dos usos frecuentes en español. Uno se refiere más bien en el campo de la psicología a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un agente perturbador o un estado o una situación adversa. Se recupera uno de una situación que lo ha afectado psicológicamente y vuelve a encaminarse en una vida social normal, etcétera. Y el segundo significado, que quizá tiene más relevancia en economía, se refiere a la capacidad, dice la Real Academia Española, de un material, de un mecanismo, de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Esto lo vemos en Panamá, por ejemplo, con la situación de inestabilidad en que vino a desembocar la pandemia, ya en julio de 2021, y que se ha seguido prolongando. Es evidente que la sociedad panameña ha llegado a un punto en que no puede y quizá no va a poder tampoco recuperar su estado inicial o volver a ser normal como era antes de la pandemia. En realidad, todo lo que ocurre en torno a nosotros nos anuncia que está tomando forma una nueva normalidad en la que afloran elementos que antes estaban ahí, pero que no habíamos Permiso, aprendido a doctor. encarar. Disculpe que le ¿Verdad? interrumpa. Me dicen que ya podría presentar, que están tratando de resolver el problema. Sí, yo no tengo ninguna presentación que hacer, yo voy a hablar. Lo Ah, que, ok. lo que veo es una persona parada en el Coliseo de Roma. Ahora, ninguno de estos dos significados parece suficiente para abordar el tema que nos interesa, incluso porque la economía no es un sistema físico, sino que es un sistema social y por tanto es viviente, es el más complejo de los sistemas, si queremos verlo así, porque quienes participan del sistema tienen algún grado de conciencia de sí y pueden generar, por tanto, conductas divergentes o convergentes que a veces nos sorprenden. Pero aún así, conceptos como el de resiliencia resultan útiles cuando consideramos su uso en otros campos del saber. Y aquí opera un fenómeno cultural en el cual todos estamos inmersos y a menudo no caemos en cuenta. El término de resiliencia, por ejemplo, no proviene de la ciencia económica. Es un préstamo tomado de las ciencias naturales, que opera como una metáfora en las ciencias sociales, incluso en la economía.
Es lo mismo que cabe decir de otros términos de amplio uso en nuestro diario trabajo, como los términos de desarrollo y de ecosistema. Por alguna razón que abordaremos después, la ecología se está convirtiendo en un eje de referencia, el cual nos estamos apoderando, por así decirlo, importando términos que son muy antiguos en ese campo, a campos como el de la economía, y hablamos de ecosistema de innovación, etc. Es importante entender ese carácter metafórico de importación para hacer un uso apropiado de ese tipo de términos en otros campos del saber, como la sociología, la politología y por supuesto la economía. Esa comprensión opera en dos niveles. El primero es un nivel formal que nos remite a la metáfora como una forma de expresión. La metáfora es un recurso poético que utiliza la capacidad expresiva generada por la concurrencia de términos correspondientes a campos distintos de la cultura, pero que al combinarse generan significados que no son excluyentes entre sí y que contribuyen a resaltar determinados aspectos de la realidad que expresa. Pensemos, por ejemplo, en el término más llevado y traído en economía, que es el desarrollo. Lo usamos sin considerar que ese término proviene de la biología y en biología tiene un significado muy preciso. El significado de desarrollo en biología consiste en el proceso de formación, maduración y muerte de un organismo. Sin embargo, cuando hacemos el uso del concepto metafórico, sobre todo en América Latina desde fines de la década de 1940, cuando Raúl Prebisch fue electo secretario de la CEPAL y en 1948 presentó el primer informe económico sobre América Latina de las Naciones Unidas. Cuando lo usamos en economía, ese término alude a la formación y a la maduración del organismo, que en este caso, digamos, es la sociedad y su economía. Pero al mismo tiempo, en su uso por la economía, este término elude la posibilidad de la muerte del organismo. Nadie en economía entiende el desarrollo como un proceso que nos va a llevar a la liquidación de la sociedad. Y sin embargo, hemos empezado a hablar de desarrollo sostenible más o menos desde 1992, porque la realidad nos impone el hecho de que las formas en que hemos organizado nuestra relación con la naturaleza y que incluyen la minería metálica a cielo abierto en países como Panamá, presentan graves riesgos para la especie humana. Entonces, nosotros vemos de pronto que el desarrollo, cuando lo usamos en campos como la economía, tiende a ser siempre matizado con adjetivos. Desarrollo desigual, desarrollo sostenido, desarrollo sostenible, pero en general se elude calificar la durabilidad de lo que sea que se desarrolla. Y hay algo semejante que ocurre con el concepto de resiliencia. Es elegante. Hoy en día todos queremos ser resilientes. Da la impresión de que ser resiliente es algo así como tener un carácter, tener entereza, soportar la adversidad, etc. El término, en realidad, simplemente da por sentado que un organismo que está expuesto a una perturbación como una pandemia o como un periodo prolongado de desigualdad social cada vez más aguda, como el que está pasando Panamá, expuesto a esa perturbación puede tener la capacidad de retornar a su estado original, decíamos antes, a la normalidad anterior, una vez que esa perturbación concluye. Pero todos sabemos, y si no sabemos, lo intuimos, que eso no es posible.
porque el sistema en que ese Estado existía originalmente ha cambiado en la medida en que lo han hecho las relaciones entre las partes que integran el sistema. Hagamos un breve examen del promundi beneficio. ¿De qué mundi nos hablamos hoy? No es el mundi de 2021, es el mundi de 2022, es el mundi de la guerra en Ucrania, es el mundi del genocidio en Palestina, es el mundi de las convulsiones en el África subsahariana y es el mundi de las migraciones masivas en América Latina y de la inestabilidad política que aqueja a tantos de nuestros países. O sea, no se puede volver a ser lo que éramos porque el mundo en que éramos así ya no existe, está cambiando. Y lo que tenemos es que pensar qué nueva normalidad queremos construir. Ahora, insisto en esto, porque lo que estamos viviendo ocurre en los procesos de crisis que abren paso a transformaciones económicas y socioambientales en sistemas tan complejos como el mercado mundial y en los sistemas de organización y gestión que han caracterizado ese mercado en sus distintas etapas de desarrollo. Una ligereza que se comete a menudo en el debate económico es dar por sentado que el mercado mundial ha existido, por no decir desde siempre, casi desde siempre, y que se ha mantenido con las mismas características que tiene hoy. Y esto no es cierto. La resiliencia, aquí hay que referirla, por ejemplo, a la capacidad de una empresa o una sociedad para conservar su competitividad y pasar a fases más complejas de desarrollo una vez que se ha superado una circunstancia de crisis y de transformación como la que estamos encarando hoy. Esto es tanto más importante cuando enfrentamos, como lo hacemos en estos tiempos, un proceso de transición entre dos fases distintas en el desarrollo del mercado mundial. Vamos a referirnos a eso con más detalle, pero yo insistiría que para comprender el alcance de este cambio en que estamos viviendo, de los riesgos que caracterizan a este cambio y de las oportunidades que ofrece y de los problemas que plantea en todos los campos del saber, es bueno ubicar este momento en el proceso histórico mayor del que hace parte. Ese proceso histórico mayor no es tan antiguo. En realidad, toma forma entre 1450 y 1650, ni siquiera tiene 500 años, tiene 400 y pico de años, digamos. Y su expresión más característica es la formación de algo que nunca antes había existido en la historia de la humanidad, que es un solo mercado mundial que vincula entre sí a todas las sociedades del planeta. Ese mercado mundial nace de contradicciones que ocurren al interior de las sociedades previamente existentes, aquellas que vivieron en lo que llamamos la Edad Media. Y en su desarrollo esas contradicciones inauguran un proceso de transición que a lo largo de estos 200 años, del 450 al 650, nos llevan a transitar a una normalidad totalmente nueva, que no existía antes en absoluto. La idea de que, por ejemplo, Inglaterra, un país donde no crece el algodón, terminara convirtiéndose en el telar del mundo, el primer exportador de tela de algodón a todo el planeta, debería seguir pareciéndonos asombrosa. Y esa es una idea de la modernidad, esa es una idea que corresponde a la formación del mercado mundial en su primera fase. Ahora, una vez conformado este mercado, adquirió una organización, no solo económica, sino también geopolítica. Y esa organización reflejó el hecho de que el núcleo más dinámico de desarrollo de este mercado estaba concentrado en la Europa del Atlántico Norte. Digamos,
Holanda, que fue el primer país que realmente impulsó el capitalismo más allá de los límites de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, no España, que permaneció por otras razones atada a la economía medieval tardía y siguió una tradición mercantilista hasta el desastre de la pérdida de todo su imperio, etc. Entonces, lo que ocurrió aquí es que en esta primera fase de expansión, de creación del mercado mundial, esa creación ocurrió a partir de la expansión de la economía capitalista creada en Europa por los europeos y para ellos. Y ese mercado se organizó como un sistema colonial. Ese sistema se estuvo en expansión, digamos, durante 200 años, más o menos, de 1650 a 1850, cuando finalmente abarcó todos los territorios del planeta y llevó a la mayor parte de esos territorios a la condición colonial, pero incluyó entre las potencias coloniales que disfrutaban de la hegemonía en ese momento a los Estados Unidos, que no establecieron colonias en el exterior, pero sí libraron una guerra constante contra los pueblos indígenas de Norteamérica y contra México, hasta que llegaron a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico y desde ahí empezaron a hacer lo que ellos llaman su proyección de fuerza hacia las regiones de Asia. Ahora, ese sistema colonial alcanzó la cúspide de su formación en 1884, cuando ocurrió lo que en historia llaman la Conferencia de Berlín, en la cual las grandes potencias coloniales de la época, en particular Inglaterra, Francia y Alemania, se repartieron el continente africano entre sí, salvo el caso de Etiopía, un país que libró una prolongada lucha contra la pretensión italiana de colonizarlo. Aquel sistema colonial permitía la explotación monopólica de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales y de los mercados de las colonias por parte de los sectores empresariales dominantes en las potencias coloniales. Ese sistema favoreció un rápido crecimiento económico que estimuló el desarrollo de las fuerzas productivas generado por la primera revolución industrial, que utilizó la energía del vapor para mecanizar segmentos cada vez más amplios de la actividad productiva. Pero con ello, al mismo tiempo, puso en cuestión la eficacia del monopolio colonial como la forma más adecuada para la expansión de la actividad económica en el mercado mundial. Me refiero al hecho de que, digamos, para fines del siglo XIX ocurrió una segunda revolución industrial asociada al uso de la electricidad como fuerza motriz, que permitió masificar la producción de bienes de consumo y estimuló la competencia por los mercados coloniales entre las grandes potencias de la época. A esto se agregó también el hecho de que en esas colonias ya estaban en formación sectores empresariales nativos y entraban también en acción política movimientos nacionalistas que incrementaban el costo y el riesgo del control de esas posesiones. Esta situación llevó a un proceso de transición, el segundo proceso de transición del mercado mundial, que tuvo su expresión más aguda en la Gran Guerra de 1914 a 1945. En la escuela nos enseñan, bueno, fue la Primera Guerra Mundial y después en el 39 a 45 fue la Segunda. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva global, mundial, integrada, nos damos cuenta que ese periodo del 14 al 45 estuvo plagado de guerras locales en todo lo que fue del subperíodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
guerras de agresión y conquista de Japón en China y Corea, guerra civil española y una cantidad de otros conflictos, guerra civil en la Unión Soviética de 1918 a 1924. Y las primeras guerras de liberación que se libraban en África y Asia contra las potencias coloniales. Ahora, esa transición condujo a la desintegración del sistema colonial y a la formación de un sistema que hemos llamado internacional, aunque en realidad es un sistema interestatal, porque los que están representados ahí son los estados nacionales y no necesariamente las naciones que esos estados dicen representar. Ese sistema internacional tuvo su expresión geopolítica en la Organización de las Naciones Unidas, el número de cuyos miembros se elevó de 53, parece, en el momento de su fundación en 1948, a casi 200 entre 1950 y 1960, a medida que las antiguas colonias iban ganando su independencia. Pero además encontró su base de organización económica en los acuerdos de Bretton Woods, que ustedes como estudiantes y académicos de economía han estudiado y conocen bien, que llevaron a la dolarización de la economía mundial, la creación de entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que como nos decían antes, siguen atentamente el desarrollo de la economía en los distintos países, pero además todo ello consolidó la hegemonía de los Estados Unidos en el nuevo sistema mundial. Si lo vemos en el plano geopolítico incluso, todo eso ocurrió en momentos en que Estados Unidos tenía el monopolio del arma nuclear y había demostrado la eficacia de esa arma en el bombardeo de objetivos civiles en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Pero en todo caso, aquí concurrieron dos hechos de especial importancia. El primero de ellos fue la rápida expansión del número de mercados nacionales abiertos a y deseosos de la inversión extranjera. En esa década de 1950, por ejemplo, en Panamá, el 1 de octubre de 1956, el presidente electo Ernesto de la Guardia formula lo que uno podría llamar el primer proyecto nacional de desarrollo de Panamá. Cuando uno lee ese discurso se da cuenta de en qué medida el planteamiento de ese presidente liberal en aquel año aún está vigente como un problema, incluso detrás de las manifestaciones que tenemos en las calles hoy, por parte de los amplísimos sectores de capas medias, de campesinos, de trabajadores informales, sin empleo y con empleo, y de algunas organizaciones sindicales como el Suntrax, que han estado expresando el malestar que siente la nación en estos momentos. El otro factor que apareció aquí, además de esta expansión de los mercados nacionales, fue la rápida expansión de las tecnologías asociadas a los motores de combustión interna, que facilitaron la energía necesaria para la producción, la elaboración y el transporte de materias primas y mercancías. Y con ello, además, impulsaron la demanda de combustibles fósiles y otras materias primas de valor estratégico a unos niveles inimaginables antes. Eso generó lo que algunos han llamado la gran aceleración, que de 1950 dio lugar a una expansión de la actividad productiva sin precedentes y del ritmo de crecimiento de la población mundial, que pasó de ser unos 2.000 millones de habitantes a mediados del siglo a ser 5.000 en el año 2000, 8.000 en el primer cuarto del siglo XXI, y se supone que llegará a 10.000 millones de habitantes hacia el 2050. En esta última fase tuvo una destacada participación la llamada Tercera Revolución Industrial, que estuvo asociada al desarrollo de la informática y permitió la automatización de múltiples procesos productivos
y facilitó el incremento de la productividad del trabajo y el volumen de la producción a niveles que para 1950 eran inimaginables. Y en el marco de ese proceso de crecimiento acelerado, empezó a tomar forma una tercera transición en la que estamos inmersos ahora. En esta tercera transición nos encontramos con una cuarta revolución industrial asociada al desarrollo de la Internet y la generalización del uso de esta tecnología en la integración de procesos productivos y la formación de capacidades de organización de los flujos de valor en el mercado mundial, que han incrementado la velocidad de circulación del capital en la economía de una manera que realmente es pasmosa. Yo no sé si ustedes saben que para el año 2000, por ejemplo, la empresa de moda Zara, que tiene su base en Galicia, tenía el primer lugar en la velocidad de flujo en lo que iba de la mesa de diseño de piezas de ropa de vestir a las estanterías de las tiendas en que esa ropa era vendida. Todo el ciclo tomaba 2 meses e incluía el diseño, la producción de la tela, el corte de la tela, el empaque, qué sé yo, la llegada a los estantes. Hoy en día Zara es una de las líderes en la fast fashion, que las compañeras conocen muy bien y todos deberíamos conocer mejor, que produce más ropa de la que se puede vender y que genera una enorme contaminación por desechos de ropa sin usar en lugares como el desierto de Atacama en el norte de Chile. Eso lo pueden googlear y se van a quedar muy impresionados. Estos cambios dieron lugar a una acumulación de transformaciones que no tenían explicación en la lógica, en la racionalidad anterior. Y se le dio tentativamente el nombre de globalización. Sin embargo, es importante recordar que la globalización no designa un destino necesario, sino un proceso que todavía está en curso y que nos lleva a diferentes opciones de futuro en la organización del mercado mundial. Las opciones van desde el paso de un sistema internacional a otro transnacional, a una vasta redefinición de las regiones productivas del planeta y la geografía de las relaciones de esas regiones entre sí, o incluso a un retorno a prácticas propias de la barbarie que estamos viendo en las guerras a que hacíamos referencia antes. Pero además, nos hallamos frente al desafío también de encontrar formas de organización del mercado mundial que nos permitan aprovechar el enorme potencial científico, tecnológico, productivo, sobre el que se sostiene el proceso de globalización. Esto incluye, por ejemplo, la necesidad de encarar los problemas de mitigación y adaptación de la humanidad a la crisis socioambiental generada por el desarrollo de nuestra propia especie, que se deriva en una economía concentrada todavía en el crecimiento sostenido antes que en la sostenibilidad del desarrollo de la especie humana. En este sentido, nosotros nos encontramos hoy ante una situación que hace necesario examinar el papel de la organización de los procesos de producción, de difusión y de aplicación del conocimiento a la innovación, que llamamos gestión del conocimiento. Esto es muy importante porque nuestra cultura todavía considera por separado a las tareas de producir conocimiento, de difundir conocimiento y de aplicar el conocimiento a la transformación de la realidad. Y si no me creen, miren a su alrededor cuando alguien pregunta, ¿y tú a qué vienes a la universidad? Y la respuesta usual es, yo voy a adquirir conocimiento. Pero muy raramente alguien dice, voy a aprender a producir conocimiento. Es la mentalidad que hemos heredado del periodo anterior a la transición en que está. Pero es bonito ver esto en una perspectiva más amplia, ver cómo cada una de las transiciones de que hemos hablado
ha significado transformaciones también en la gestión del conocimiento. La Edad Media, por ejemplo, tuvo una cultura organizada en torno a la salvación del alma y el juicio final. La gente creía con tanta certidumbre en esos problemas como hoy algunos economistas creen que el Producto Interno Bruto es un indicador de desarrollo humano. Pero eso es otra discusión. En ese sentido, en la Edad Media, toda la gestión del conocimiento se organizó en torno a la disciplina que se ocupa de los problemas de la salvación del alma, que es la teología. Y nosotros podemos recordar, uno, que fue la Iglesia la que asumió la dirección de ese proceso, era la única institución que podía hacerlo y lo supo hacer muy bien, y que esa estructura de estudiar a partir de la teología la realidad se mantuvo presente incluso durante un largo periodo inicial después de la fundación de universidades del siglo XII en adelante, digamos. En esas universidades, quienes iban estudiaban teología, diríamos nosotros hoy teología con especialización en administración de empresas o en derecho o en medicina o en lo que fuera, en filosofía. Cuando esto empezó a cambiar con el paso de la Edad Media a la moderna, esa vieja cultura quedó marginada. La nueva cultura que se formó con el desarrollo del capitalismo asumió como problema esencial para todas las actividades humanas la generación de ganancias y organizó su gestión del conocimiento en torno a la disciplina que se ocupa de ese problema, que es la economía. Y la racionalidad de esa disciplina impregnó todos los campos del saber, como en la etapa anterior la racionalidad de la tecnología lo había hecho. Hoy en día, es muy raro encontrar universidades que no sean confesionales que tengan una facultad de teología. A menudo la teología se sigue estudiando, digamos, en los departamentos de filosofía como un campo específico. Pero hoy en día, la economía está presente directa e indirectamente en todos los campos del saber. Sea la economía como tal, con sus premios Nobel cada año, o sea la ecología, que de pronto empieza a ver cómo entender a la naturaleza como capital natural, y así sucesivamente. Aunque una entidad académica no tenga un departamento de economía, sin embargo, toda su oferta académica se ajusta a la racionalidad de la economía y sus debates. Esto llevó a poner en primer plano los problemas relacionados con, por un lado, la legitimidad de la organización social y política, esa legitimidad que está siendo cuestionada hoy en las calles por un montón de gente en Panamá, pero también los problemas de la productividad en la actividad económica. De esa segunda parte viene aquella observación que hizo algún filósofo inglés en el siglo XIX cuando dijo que nunca se ha inventado nada para que la gente trabaje menos. Solo se inventan cosas para que la gente produzca más. Pero a esto se agregó, por circunstancias que no cabe discutir aquí, la división del quehacer académico y la investigación científica en dos campos diferentes y en buena medida enfrentados entre sí, el de las ciencias naturales y el de las humanidades, entre los cuales se sitúa un sector más ubicuo, con presencia de algún modo en ambos, a que llamamos ciencias sociales y económicas. En principio, ese campo ubicuo facilitaría una articulación entre las ciencias naturales y las humanidades que dependería de la demanda del mercado.
Sin embargo, el gran elemento generador de los criterios de desarticulación vino a ser el concepto de Producto Interno Bruto como expresión de la racionalidad económica de la actividad productiva. Hay un trabajo muy bueno que valdría la pena llevar a discusión, traer al autor, a la UNACHI incluso, a que exponga su trabajo, que presentó Guillermo Chapman en 2021 como su aporte a los diálogos estos del Bicentenario y que está publicado en el sitio web de Indesa y es fácil de conseguir, donde él analiza estos problemas en el caso de Panamá, incluyendo la minería, con un altísimo nivel de ejercicio de la economía como él la entiende y la practica. Ahora, hoy en día, en la transición que nos está tocando vivir, está ocurriendo otro desplazamiento de sentido en el campo de la gestión del conocimiento. Esta transición nos está enfrentando cada vez más con una crisis socioambiental que está directamente ligada a la racionalidad imperante en la organización del sistema internacional. Ante esa situación, está emergiendo una racionalidad distinta que tiende a articularse en torno a la disciplina que se ocupa de las relaciones entre la sociedad y su entorno natural, que es la ecología. El hecho de que hablemos aquí de resiliencia, de ecosistemas, de desarrollo, expresa esta creciente influencia de la economía en el saber global. Ahora, esto incluye también como un aporte de la ecología a la importancia que le estamos asignando a la interdependencia entre todos los procesos que dan forma a la realidad en nuestras reflexiones sobre el proceso de cambio de época que estamos viviendo. Esto también explica el creciente interés en horizontes de análisis que nos permitan integrar cada vez mejor los aportes de disciplinas que en apariencia al menos operan por separado. Desde allí, por ejemplo, empezamos a hacernos preguntas nuevas, como las que se refieren al papel de la organización de los procesos de trabajo necesarios para la interacción entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Un economista norteamericano especialista en la gestión del agua nos decía, por ejemplo, en Ciudad del Saber, que todos nos preocupamos mucho por obtener agua potable y nos preocupamos muy poco en lo que ocurre con el agua utilizada. Y en realidad, mientras más agua potable producimos, más agua contaminada generamos. Entonces uno podría decir que a veces quedamos tan asombrados por el volumen enorme de lo que hemos producido que dejamos de ver al otro lado de la calle el volumen enorme de los desechos que hemos generado con esa producción. La relación entre lo producido y los desechos es un tema cada vez más importante en la discusión sobre resiliencia y se va expresando en conceptos muy cercanos a la ecología, como el de economía circular y otros. Desde esas preocupaciones también, y ya termino, hoy empezamos a preguntarnos por la relación entre el cambio social y el cambio ambiental, y esto abre paso a la reflexión sobre la dimensión económica de la crisis socioambiental que define hoy el estado de nuestras relaciones con el entorno natural. Esta reflexión está admirablemente planteada en la encíclica Laudato Si, divulgada por el Vaticano, encíclica del Papa Francisco, dada a conocer en el año 2015, como el aporte de la Iglesia a la discusión sobre el cambio climático. Debería ser, en mi opinión, de lectura y discusión obligatoria en todas las carreras de la universidad, pero sería de especial interés que fuera discutida, analizada, debatida con otros que no fueran economistas en facultades de economía.
Yo termino aquí recordando que mi héroe favorito del siglo XIX, el poeta y filósofo y político José Martí, planteó en 1882, cuando el sistema colonial empezaba a entrar en las vísperas de su desintegración, que el siglo XIX, decía, era todavía el siglo del detalle, pero el siglo que vendría sería el siglo de la síntesis. En esa síntesis, la economía de la naturaleza desempeñará un papel de primer orden en la construcción de las opciones de futuro que nos amparen de los riesgos de barbarie y extinción que hoy nos amenazan. Ese es el aporte que esperamos de los jóvenes economistas panameños. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor doctor Guillermo Castro, por poder darnos a conocer todos estos puntos de vista en este tema que es muy importante. Ahora entramos nuevamente en lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Igual cedemos la palabra a la compañera que estará guiando pues estas preguntas. Muchas gracias, doctor Castro. Adaptación a una situación difícil es lo que es la resiliencia y usted nos ha llevado en un viaje en el tiempo, relatando y analizando sucesos y acciones y los efectos a los que la humanidad se ha tenido que enfrentar a lo largo de todos los siglos. Realmente el ser humano se adapta y ha ido superando las situaciones y usted nos los deja en la mesa para que podamos analizar posteriormente cada uno de los asistentes todos esos sucesos en base a la resiliencia. Tenemos algunas preguntas que han formulado en la sala. Vamos a proceder a presentarle. Una de las primeras dice, a nivel social, ¿cómo la resiliencia y la homeostasis son complementarias? ¿Qué es la homeostasis? Eso no lo sé realmente. Lo pregunto porque si no voy a empezar a inflar un globo y voy a quedar muy mal. Ok, nos dice que es el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y la propiedad del medio interno de un organismo. Mire, yo creo que la persona que hace la pregunta probablemente tiene una respuesta mejor de la que yo puedo ofrecer. Yo lo agradezco realmente. Yo no estoy seguro de que resiliencia sea el sinónimo de adaptación. Yo creo que el medio ambiente cambia constantemente, el entorno socioambiental cambia constantemente. Y esos cambios a veces tienen impactos muy fuertes sobre lo que en un momento dado podemos considerar normal. Fíjese, por ejemplo, y bueno, entonces la resiliencia tendría que ver con la capacidad de reconstituirse una vez superado el factor de perturbación. Por supuesto, la adaptación forma parte de ese proceso y la preservación, digamos, de las relaciones de equilibrio interno del organismo sometido a esa perturbación tienen un papel muy importante. Pero, ¿por qué estamos usando ese término? Yo creo, ¿por qué y para qué, digamos? ¿Por qué cuando Naciones Unidas se refiere al cambio climático, deriva de esa referencia la necesidad de adoptar políticas de mitigación y adaptación, como si fueran cosas distintas? Cuando en realidad se trata de adaptación a través de la mitigación. No son cosas separadas, se requieren mutuamente. El punto más complicado aquí está en suponer que se puede volver a la normalidad. Y ahí sí yo creo que vale la pena hacer una discusión muy importante. ¿Podremos alguna vez volver a lo que éramos en 2020? No.
Pero no solo porque no es que no seamos capaces nosotros, lo importante es que seamos capaces de, como dicen los economistas del sector privado, de ser exitosos como sociedad, no como solo como individuos, no en el mundo del 2020, en el mundo del 2025 y del 2050. O sea, seamos capaces como sociedad de ir a un proceso de adaptación consciente, no con el fin de resistir pasivamente, sino con el fin de transformar la realidad de una manera y en una perspectiva correspondiente a lo que podemos llegar a ser y no a lo que éramos antes. No sé si me explico, pero hasta aquí podría llegar. Ok, acá tenemos otra. Desde su perspectiva, ¿qué cambios implementaría en el sistema educativo panameño para que la gestión del conocimiento cumpla el rol de un desarrollo intelectual resiliente en el discente? Yo quisiera contestar con una pregunta. ¿Desde cuándo hay población humana en el Istmo de Panamá? La pregunta no puede ser más sencilla, ¿ve? ¿Cuándo empieza la historia de seres humanos en el Istmo de Panamá? Cuando uno hace esa pregunta en público en Panamá, la mayor parte de la gente mira por otro lado en la esperanza de que no se lo estén preguntando a él. Porque no se lo han enseñado, o sea, una cosa tan elemental como decir, en Panamá hay gente organizada, trabajando y cambiando la naturaleza desde hace por lo menos 16.000 años, es algo que puede enseñárselo a un niño de primer grado y mejorar eso, por supuesto, más adelante. Lo primero que yo haría y recomendaría sería, uno, enseñar historia. Pero enseñar la historia real de lo que somos. Dos, enseñar geografía. Porque la siguiente pregunta malvada es la de ¿en qué cuenca vive usted? Y la mayor parte de la gente no tiene la menor idea de en qué cuenca vive, porque nadie le ha enseñado que eso es importante saberlo. Pero todos saben en qué circuito electoral votan. Y sin embargo, la cuenca es la forma natural de organización del territorio en que se vive. Y el territorio siempre lo conocemos desde la cuenca, a partir de ella. Y podríamos cambiar el método de enseñanza no haciendo que los niños aprendieran de memoria el nombre de 20 ríos, sino que los niños aprendieran a construir la geografía de su comunidad y al avanzar en la escuela pudieran comprender el país desde su comunidad. O sea, por supuesto, esto incluye la enseñanza del uso de recursos tecnológicos, incluye una enseñanza de la ciencia mucho más vinculada a las transformaciones que están en curso en la realidad en que se vive, incluye también comprender en perspectiva histórica el desarrollo de la ciencia. Voy a ser infidente. Hace un tiempo atrás teníamos una discusión sobre un proyecto de desarrollo con colegas, estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Chiriquí, en David. Y en un momento dado el proyecto tenía sus complejidades. Les juro que con ganas de hacer una travesura, digo yo. Pero ustedes recordarán de sus cursos de historia de la ciencia y la tecnología que tomaron como tecnólogos que van a hacer, cuál fue la tercera revolución industrial y cómo eso incide en el desarrollo de proyectos como este. Y créanme, lo hice con ganas de molestar y lo confieso y pido excusas por eso. Pero es que nosotros a los estudiantes de tecnología, de ingeniería, no les enseñamos historia de la ciencia, no les enseñamos historia de la tecnología. Entonces, ¿cómo entendemos la relación entre esto, eso y aquello si no tenemos un marco de referencia adecuado? Nos pasamos la vida descubriendo recetas de éxito. Ahora hay una que se llama STEAM.
Science, Technology, no sé qué, Mathematics. Entonces, wow, tenemos la cosa que sirve porque viene del norte, pero así no vamos para ningún lado. Tenemos que conocer el país que queremos gobernar. Tenemos que conocer el país que debemos transformar. Para mí ese sería el criterio de base para organizar, como le dicen, el pensum, el currículum, los programas de educación. Ya ve usted que no pude ir hasta donde usted me decía que fuera. Ok. Doctor Castro, me hace una pregunta un participante y dice lo siguiente. Siendo Panamá poseedora de elementos naturales, agua, minerales, biodiversidad, apetecidos por los grandes emporios geopolíticos y económicos mundiales, ¿cuál, en su opinión, debe ser la posición de Panamá? Mire, Panamá fue, antes de la conquista europea, un territorio que tuvo un desarrollo civilizatorio interesantísimo, basado en dos ventajas comparativas. Una, la facilidad de el tránsito interoceánico por múltiples rutas, y dos, su función como puente de las Américas, que conectaba Norte y Suramérica. Cuando hablamos del Gran Darién, el Gran Coclé, el Gran Chiriquí, estamos hablando de espacios territoriales con expresiones culturales bien definidas, todos los cuales eran espacios interoceánicos. O sea, en primer lugar, un problema grave que tenemos desde el siglo XVI es que los españoles cerraron todas las vías interoceánicas menos la de la ruta del Chagres, que ellos controlaron. Y hasta el día de hoy nosotros nos enfrentamos con situaciones tan absurdas como la de que en el país solo existan dos vías transísmicas. Una en el corredor interoceánico junto al canal y la otra única vía transísmica que merece tal nombre entre Hualaca y Chiriquí Grande. O sea, la región occidental de Panamá tiene una carretera transísmica y tiene entonces un potencial de desarrollo en conectividad en el mercado global y regional que no nos imaginamos. Además de eso, vivimos en un mundo que se está debatiendo en una terrible crisis socioambiental, es una crisis muy peligrosa además, y Panamá cuenta con recursos importantísimos todavía en materia de agua y biodiversidad. Eso requiere inversión. Pero más que inversión en minería extractiva de agujeros gigantescos en el suelo, requiere inversión en desarrollo, uno, de capacidades científicas. Dos, de vinculación de la ciencia con la empresa. Y tres, de la transformación, invertir en la transformación de esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Yo me refiero aquí, por ejemplo, siempre decimos en Panamá, a la empresa privada no le interesa la ciencia, eso no es cierto. En Panamá hay ejemplos interesantísimos de innovación tecnológica en grandes empresas y de investigación científica en grandes empresas. Pero no los divulgamos. No divulgamos, por ejemplo, la labor de la compañía azucarera La Estrella S.A. con su centro de investigación. No lo divulgamos y ahí está. No divulgamos realmente lo que se hace en el Centro de Investigación en Genética y Reproducción Animal, el CIGRA, que está en Batipa, aquí en Chiriquí. No se divulga. No estamos divulgando las relaciones de aplicación de la ciencia a la mejora de la calidad del ganado en Chiriquí, que realizan ganaderos chiricanos en asociación con el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas que está en Ciudad del Saber. Entonces, todavía nos parece cosas de otros mundos. Eso. Tenemos una gran riqueza en manglares, pero no estamos todavía formando capacidades de vinculación científica de la gestión sostenible de esos manglares con las ciencias que se dedican a ese tema. Eso va a venir. Pero
el énfasis fundamental está en que necesitamos tener una visión de país que surja de nuestras propias realidades, de nuestras propias aspiraciones, y no limitarnos a portarnos bien para que nos vean otros y entonces decía, está bien, pues te voy a invertir en una mina. Eso es un camino equivocado, porque nos va a convertir no solo en la fuente de recursos, sino en el vertedero de desechos de la producción de minerales. Por ahora vemos el barco que se va cargado en cobre y oro. Es muy bueno que empecemos a ver desde ahora las tinas de relave que van dejando atrás y a pensar en qué vamos a hacer con eso, no dentro de, sino a lo largo de los 40 años que nos esperan por delante. El costo de oportunidad que estamos pagando por la destrucción masiva de nuestros bosques y la contaminación masiva de nuestras aguas no tiene medida. Y haríamos bien realmente en abrir un debate sobre estos temas y las grandes decisiones llevarlas a un referéndum. No sé si esto es lo que me están preguntando, pero es mi reacción a la pregunta. Gracias, doctor. Aquí tenemos que, ¿cree usted realmente que los seres humanos en nuestra genética está el ser resiliente o lo hemos ido aprendiendo ante las circunstancias? Y unido a esto, ¿considera usted que seguiremos siéndolo en el futuro? Yo no tengo la menor duda, pero no tengo duda porque parto de una premisa. Y esa premisa empieza por el hecho de que somos la única especie que ha aprendido a controlar una fuente de energía ajena a su propio cuerpo. Somos la especie que dominó el fuego. Ninguna otra especie lo ha hecho. Somos la única especie, incluso como decía un libro que estaba leyendo en estos días, que cocina sus alimentos. Ninguna otra especie cocina sus alimentos. Hay especies que los ponen a descomponer y después comen la carne ya descompuesta porque es más fácil digerirlo, etc. Pero la única especie de cocina somos nosotros. La única especie que no se limita a utilizar, tal como lo encuentra, su entorno natural, sino que es capaz de transformarlo para adaptarlo a sus necesidades, somos nosotros. Y lo somos porque somos la única especie que trabaja, que tiene la capacidad de organización para emprender procesos de trabajo muy complejos y además para producir las herramientas que ese trabajo requiere. El trabajo es realmente el vínculo orgánico entre la especie humana y el mundo natural. El resto de las especies utilizan el mundo tal como lo encuentran. Nosotros lo hemos venido transformando desde hace por lo menos 10.000 años, quizás 100.000, y si calculamos con el uso del fuego, quizás desde hace 1.000.000 de años. Somos la única especie capaz de convertir los elementos naturales en recursos naturales mediante el trabajo socialmente organizado. El agua que está corriendo en la quebrada es un elemento natural, corre porque hay una quebrada, pues llovió, cayó el agua y por ahí va. Pero el agua que una niña baja a recoger a la quebrada con un balde y la lleva a la cocina de su casa para que su mamá cocine, ese es un recurso natural. Lo que transforma el agua elemento en el agua recurso es el trabajo de la niña que carga el balde, que tiene un valor. Y sobre esa base nosotros podemos calcular no el valor de los recursos naturales, sino el valor del trabajo necesario para convertir los elementos naturales en recursos. Y eso es una línea de análisis económico que entre nosotros no ha tenido todavía mayor desarrollo. O sea, sí, nosotros tenemos capacidades de resiliencia porque somos una especie muy gregaria. Nadie, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Aquí o nos salvamos juntos o nos perdemos todos.
Y esa es la lección más interesante, más rica, pienso yo, que nos deja la historia del desarrollo humano a lo largo del último millón de años. No sé si esto le hace sentido. Finalmente, hay una persona que pregunta, ¿cree usted que la economía circular debería ser una materia impartida en las universidades? Mire, yo creo que los problemas de la sostenibilidad del desarrollo humano deben ser llevados a la enseñanza y el debate académico en las universidades. La economía circular en este momento está de moda. Ha habido otras modas antes, habrá otras después. Y sí creo que cada una de esas ideas, tendencias debe ser llevada a la universidad, pero no por separado, sino como problemas de un proceso mayor. Es posible hacer sostenible el desarrollo de la especie humana, que no es lo mismo que llegar al crecimiento sostenido y limitado. Ese es otro problema. Eso es la economía clásica, la economía que ha creado el problema que tenemos. ¿Cómo salimos de este problema? Necesitamos una economía que se salga de la cajeta de esa y mire desde afuera la cosa. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos economías muy poco eficientes, muy poco eficientes. Invertimos enormes cantidades de energía, provenientes muchas veces de combustibles fósiles muy contaminantes, en producir enormes volúmenes de objetos cuyo destino final es el vertedero. Y generamos unas cantidades de desechos y basura tan enormes que desbordan hasta la capacidad de reciclar. El ejemplo más claro de crisis ambiental que uno puede encontrar en Panamá es Cerro Patacón. Y el siguiente ejemplo es el hecho de que todos los vertederos del país están en crisis. No hay relleno sanitario que funcione en ningún lugar de la República, empezando por el vertedero de Boquete, capital turística del país, siempre y cuando usted no se asome al lugar donde pone la basura. Entonces, sí debemos enseñar economía circular, de eso no tengo duda, pero debemos enseñarla dentro de una materia que quizás sea más amplia, que sería, lo llamarían algunos, el metabolismo sociedad-naturaleza. Cómo extraemos y devolvemos recursos de la naturaleza, de qué manera lo hacemos, de qué manera trabajamos con la naturaleza o trabajamos contra la naturaleza. Llegará el día en que esto parezca cosa de niños, pero ahora estamos apenas en la fase de descubrimiento.